terminaron las votaciones en Chile, terminó la elección en Chile. Enseguida vamos a saber quién es el nuevo presidente, la segunda vuelta. Voy con Gonzalo Báñez, que está allí en Santiago. Gonza, contanos. Así es, Darío. Hace un minuto acaban de cerrar los comicios y ya empezó el recuento de los votos, que se espera que sea muy rápido. En minutitos nada más ya posiblemente se empiecen a conocer las primeras tendencias consolidadas de los principales medios acá de Chile, que van a marcar con claridad de cuál de los dos candidatos, Gonza, Antonio Cast o ahí la cámara nos muestra Jara, es ¿cómo es la votación? Ganador, efectivamente. Ahora les iba a mostrar, es un poco en la cámara de Jorge Soto, efectivamente. A ver, acá están cortando. Todo, ¿no? Perdón, ¿les puedo preguntar cómo es el proceso? ¿Qué parte? Esto ahora, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Están abriendo? Están firmando los votos. Presidente secretaria. Estamos abriéndolos y ellos después los cantan, terminando de la firma. Voto por voto tienen que ir filmándolo. Así es, voto por voto el presidente y el secretario tienen que firmar. Aquí cada equipo de vocales igual se organiza como mejor le parece, pero después el presidente tiene que ir leyendo los votos y el comisario lleva el registro del conteo. ¿Y acá hay fiscales de los partidos? ¿Hay fiscales? ¿Cómo es eso? Mira, por ahí puedes ver a los apoderados de mesa que están esperando pacientemente el conteo. Vamos a ir. Bueno, acá les toca a usted, no se esconda, no se esconda. Expectativa, me imagino. Soy de Argentina. ¿Sos argentino? Soy argentino, Bueno, está como observador. Estoy como observador, así que... ¿Y cómo viste la elección? La verdad que me parece fantástico todo el proceso electoral chileno por la transparencia, la rapidez de los resultados, distinto a la Argentina. O sea, en Argentina cierra el escrutinio, no pueden estar los periodistas. Claro. Así que me pareció y me parece espectacular. Ya estuve en la primera vuelta y ahora, bueno, estoy en la segunda. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Ahora le voy a pedir a Jorge Soto y estamos con Rodrigo Sánchez Miguel. Mira, ahí están, Jorgito, ya contando algunos votos. Como a viva voz sería, Dari, lo van mencionando. Acá nos sumamos con Qué simple el colega todo, ¿no? de Mega Noticias también. A ver, mira. Abre. José Antonio Cast. Vamos abriendo, agarra, como veíamos hoy, ya están firmados. En este caso está roto, entonces lo abre ahí. Le saca la cinta, el precinto que habíamos mostrado hoy. Janet Jara. Uno por uno va contando y al costadito, en la mesa del costado, va separando, mira. Janet Jara. Me acuerdo, Dari, el año pasado también en este espacio, algo parecido pasa en Uruguay. José Antonio Cast. Sí. Algo parecido también pasa en Uruguay. En la primera vuelta también. Las mesas y se puede ir viendo también el minuto a minuto. Janet Jara. Bueno, viene parejo acá, te digo, pero bueno, no es representativo también. Janet Jara. Estamos en una zona también, esta zona centro, donde suele haber también un gran caudal de votos por parte, en este caso, del oficialismo, ¿no? Del sector de la izquierda. José Antonio Cast. Muy sencillo, Dari, la verdad. Sí. José Va Antonio rápido, Cast. Mirá que recién cerró. Sí. Bueno, y así uno... Sí, rápido, mira, todas las mesas, Dari, mira, le voy a pedir a Jorge si me puede acompañar, porque bueno, ya empiezan a desarmar también, mira, los biombos que estaban detrás, y todas, absolutamente todas las mesas, es impresionante. Acá recién contaba más de 65 mesas, se está haciendo acá, empiezan a contar la cantidad de votos que hubo, firman cada uno de los papeles. Esto hace también que sea muy expeditivo, ¿no? Y esto hace que sea muy rápido también. A ver, vamos a reconfirmar. ¿A qué hora, Gonza, Compañero, se espera? venga. Después, aquí esto se envía todas las actas directamente al CERVEL, que es el órgano central, y ahí se... Así es. El CERVEL es distinto completamente a la Argentina porque es un organismo independiente, no depende de la justicia electoral, de la Cámara Electoral como en la Argentina. Así que eso lo hace más rápido, más transparente. Y además, como verán, están los apoderados de cada uno de los partidos, están los medios, totalmente abiertos, transparentes el proceso. Bueno, gracias. Está bueno también tener una mirada de Argentina. A ver, lo que decías, lo que pasa es que al ser tan abierto esto, Dari, también hay medios como por ejemplo Bio Bio, que es uno de las principales radios acá en Chile, que tiene sus propios recuentos en lugares estratégicos de todo el país. Entonces, en algunos minutos nada más, cuando ya estas mesas testigo
vamos a llamarle, Sí. tienen un dato concreto, es que lanzan las proyecciones. Y esas proyecciones después se suelen respetar. Esas proyecciones después se ¿A qué hora suelen vamos a tener alguna respetar. proyección ya Y oficiales, no, yo diría en media hora, 40 minutos, Dari, me animo a decir. Bueno. Me animo a decir en media hora, 40 minutos. Y datos concretos oficiales, algunos están hablando ya para las 7, 8 de la noche, no tanto más. Bueno, está bien. Ya vuelvo, Gonza, con vos, ¿eh? Quédate ahí. Vamos a tener cobertura permanente hasta las 20 y Janet seguramente Jara. después, ¿eh? Ahí está cómo empieza el recuento de votos ahí en una escuela o en un centro de votación en Chile. Carolina Moroso, bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo Hola. estás? ¿Cómo estás? Coincido un poco con la proyección que te hacía recién Gonza Darío, porque en la experiencia al menos de cubrir el escenario de las elecciones pasadas, donde ganó Gabriel Boric y donde por segunda vez en ese momento, por tercera vez llega ahora, José Antonio Kast se presentaba como candidato presidencial y más o menos cerca de las 7 de la tarde teníamos una tendencia muy pero muy clara. En este caso no es tanto una pregunta quién va a ganar, a decir verdad tendría que casi pasar lo imposible. Pareciera ser que Kast tiene un cambio sin dudas, en Chile. Pareciera ser que Kast tiene todas las de ganar porque básicamente Janet Jara quedó en una posición donde le quedaban pocos lugares desde donde sacar votos, ¿no? Claro. Franco Parisi, el que quedó en tercer lugar en la primera vuelta, pareciera ser el gran elector, si se quiere, de esta elección. Es verdad que en la elección pasada un porcentaje muy importante de los votos de Parisi fueron a Gabriel Boric, pero la verdad es que Janet Jara necesita casi que medio un milagro porque había varios candidatos de derecha, Johannes Kaiser, por supuesto Evelyn Matei, cuyos votos pareciera que tienen que ir directamente al bolsón de votos de José Antonio Kast, que se perfila para ser el próximo presidente de Chile. Déjame decirte que hay proyecciones que incluso le daban una victoria entre 15 y 20 puntos. Hay quienes dicen que puede ser menor la diferencia, pero la pregunta no es tanto quién va a ganar, sino por cuánto va a ganar. ¿Cuánta diferencia? Escuché hoy en los testimonios que hacía Gonzalo varias veces la gente que se queja de la inseguridad, el tema de criminalidad, ¿no? Ha cambiado mucho eso en los últimos años. Mira, te diría que la agenda de José Antonio Kast, que aprendió de sus errores en las campañas anteriores, repito, se presentó por tercera vez para ser candidato presidencial, llegó a la segunda vuelta contra Gabriel Boric, pero el fantasma de lo que Kast representa generó que muchísimos votantes que no hubieran participado se empujaran a participar y a votarle en contra, o mejor dicho, a votar por Gabriel Boric. En este caso, Kast escondió algo de eso que genera mucho recelo en cierto sector de la sociedad y lo que hizo fue apoyarse en una agenda apoyada en básicamente 3 pilares. La seguridad, vinculado directamente con el tema de la seguridad, la migración y la migración irregular, con la cual objetivamente tiene un problema Chile y están interrelacionados los dos temas, y la situación económica, la economía, ¿no? Déjame decirte que Kast tiene propuestas muy pero muy ambiciosas, como por ejemplo darles 90 días a quienes se encuentren en Chile en situación de irregularidad en términos migratorios para irse del país. Atención con eso. Lo que pasa es que Kast logra hablarle al chileno, al ciudadano común, con una preocupación que no, es un candidato mucho más profundamente conservador, José Antonio Kast. Me parece que esa comparación no sé si cabe tanto en este caso, ¿no? Más allá de que coincidan en algunas ideas, me parece que son candidatos totalmente distintos. José Antonio Kast, repito, es un candidato conservador de la derecha chilena. Lo que parece dejar como título este escenario electoral en Chile es adiós, adiós al centro, ¿no? Porque evidentemente han elegido entre alternativas totalmente antagónicas. Janet Jara está a la izquierda de Boric, digamos, es una candidata comunista, ¿no? Claro, digamos, comunista. Formó parte del gobierno de Boric como ministra de Trabajo, pero está bastante a la izquierda de Boric, es de lo más a la izquierda. De hecho, fíjate vos que Janet Jara hasta cometió algunos errores que tienen que ver con su ideario político, como salir a hablar... Dicen, ¿no? Ahora parece... Más o menos, porque recientemente realmente tropieza de manera mayúscula cuando en una instancia de las últimas que tenía para dirigirse a los chilenos, habló de la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado y habló de que había tenido intentonas golpistas, ¿no? En un momento donde
prácticamente nadie se anima a hacer eso. Justo ahora, ¿no? Sí, justo ahora pareciera no ser exactamente el rumbo que debía tomar en términos de estrategia política. Hablaba con algunos colegas y me decían, ya ni se están gastando en buscar figuritas para un posible gabinete porque me parece que las cartas están echadas. Sí. Claramente Kast parte como favorito. Siempre puede obrar una suerte de milagro en favor de uno u otro, pero la verdad es que creo que la pregunta de la hora va a ser con cuánta diferencia se va a imponer, y por supuesto esto va a implicar cuán duro va a ser en su armado inicial o cuánto más flexible va a La ser. transición hasta marzo, ¿no? Exactamente, sí, no es pero corta. no es corta, pero déjame marcarte algo. Habiendo estado en la cobertura de las elecciones anteriores, donde la transición era entre proyectos antagónicos, también el expresidente Piñera y Gabriel Boric, empezaron a trabajar al día siguiente. Pero ahí y se da, sí. y en Yo lo Chile dije, se ¿no? da la Es famosa totalmente diferente a nosotros. llamada televisada, la llamada televisada entre el presidente electo, el ganador de la elección y el presidente. Tenemos ¿no? que aprender, ¿no? Claro. Un poquito. Y es realmente muy emocionante verlo. Sí. Hay algo que es interesante recordar, que el hecho de que Jara fuera comunista implicaba recordar a Salvador Allende, de quien no hay buen recuerdo. A diferencia de la Argentina, donde el gobierno militar fracasó terriblemente en lo económico, Pinochet no fracasó en lo económico, y entonces volvió la figura de Allende, que era una figura olvidada en Chile, ante la posibilidad de repetir un gobierno comunista. Sí, bueno, sin dudas para Janet Jara lo que era más difícil de defender, creo yo, más allá de eso que marcás, para mí lo más difícil era el gobierno de Boric y la hoja de ruta que se trazó Boric y lo que pudo o no cumplir. Empezando por la reforma de la Constitución, ¿no? Y la modificación de la Constitución, que básicamente estuvo a la izquierda de la izquierda, la propuesta que hicieron, y que los chilenos rechazaron porque no querían un cambio sistémico tan radical, ¿no? Vamos a Chile, vuelvo con Gonzalo Báñez, que está allí en la cobertura, es uno de los enviados especiales de TN con todo el equipo. Ha terminado la elección en Chile, atención, que en un rato vamos a saber quién es el nuevo presidente. Gonza, contame. Avanza Dari, Caro y profe Lázari el recuento. Parejo, la verdad, muy, muy parejo, pero decíamos, también estamos en Es el área zona metropolitana, de ¿no? Santiago, de Chile, la Claro. capital, donde se estipulaba que iba a estar efectivamente muy, muy parejo. Es esta zona donde el progresismo, el oficialismo, en este caso representado en Janet Jara, también en la primera vuelta había obtenido un buen resultado. Estamos en el corazón, en el área metropolitana, en el corazón de Santiago, pero bueno, está parejo. Un poquito cómo viene. Jara. Kast. Jara. Recuento en vivo tenemos, ¿eh? Mirá vos. Culturalmente es muy Jara. diferente. Muy diferente Sí. a lo de acá. No, ya lo habíamos visto en la Jara. primera vuelta. Sí. Fíjense, muy... A mí Sí, es la verdad, es muy valioso también poder ver esto presencialmente, ¿no? Y es esto lo que hablábamos hoy, la transparencia. Quiero sumar algo también a lo que decía recién Caro, la cuestión de la migración. Nos impactó el hecho de cómo está muy presente también la cuestión de los inmigrantes ilegales. Hoy, por ejemplo, estábamos comiendo al mediodía en un restaurante, les cuento algo de lo cotidiano. Y claro, el mozo que nos atendió era un colombiano, que él estaba regular y me decía, bueno, Sí. mi familia todavía está irregular. Y bueno, y yo en mi caso, lógicamente, voy a votar por Janet Jara y mis conocidos también, porque tienen a conocidos o alumnos familiares justamente que están en situación irregular por el temor a esta promesa de mano dura, ¿no? Que ha tenido Kast durante la campaña y que se acrecentó justamente en estas últimas semanas. Y lo que también se habla mucho acá es, bueno, esta diferencia, qué margen político y qué peso político le va a dar también para llevar adelante estas propuestas y estas políticas radicales, que en muchos casos son consideradas radicales, tanto así también como, por ejemplo, es el recorte del gasto fiscal, ¿no? Que promueve un recorte muy ambicioso de 6.000 millones de dólares sin un programa claro, pero bueno, de los cuales busca también financiar la deportación o la salida de estos inmigrantes ilegales. Por eso la diferencia que se vaya a ver en el resultado, repito, siempre y cuando se sostenga lo que los sondeos decía, va a ser trascendental para ver
cómo se da también estos primeros meses a partir de marzo, que es cuando se produce oficialmente el traspaso de mando, mientras seguimos viendo acá de la cámara de Jorge Soto cómo se da el recuento y cómo avanza, porque la verdad, miren los pilones, ya hay un montón de votos que se han contado y avanza y se vacía rápidamente. Toda esta caja es la votación en la que participaron. Ahora, rápidamente, ¿qué cantidad de electores tuvieron el día de hoy? 263. ¿Sobre 400? Exactamente. O sea, un 60%. ¿Y la primera vuelta cuánto habían tenido? ¿Cuánto tuvimos? 270. Más o menos. Bueno, más o menos parecido. Muchas gracias. Recordemos que la primera vuelta había sido récord de participación con un 85 y piquito %. Son unas elecciones obligatorias a partir de una reforma que se produjo durante el gobierno de Gabriel Boric y se esperaba para esta segunda vuelta también una elección con mucha participación y también presagiaban un voto nulo muy fuerte, cosa que por lo menos no vimos en estas mesas testigos, ¿no? Acá están mucho con Jara o con Kast, no hay votos nulos tantos hasta ahora, a lo que los sondeos también marcaban como un actor que iba a estar muy presente, por lo menos acá, no lo estamos viendo, no quiere decir que no sea representativo de todo el país. Bueno, viste lo que recién decía Caro, el testimonio que contaba Gonzalo, ¿no? De la gente que tiene miedo que lo deporten. Parecido a lo que pasa con Trump en Estados Unidos, ¿no? Absolutamente. En el caso de Chile, mira, hace algunas semanas estuve en una charla sobre la penetración del Tren de Aragua en distintos países. Quizás aquí en la Argentina todavía no llegamos a ver esa problemática de manera tan clara, pero sí en otros países de la región. Recordemos que el Tren de Aragua es una organización criminal nacida al calor del régimen venezolano en las cárceles venezolanas que se ha propagado a lo largo y a lo ancho de las Américas, ¿no? Porque también tiene penetración en los Estados Unidos. Pues en Chile, en Ecuador, en Perú, hay muchísima preocupación por lo que esta organización ha generado y porque le disputa incluso a organizaciones locales del crimen organizado el control de algunos delitos que son fuente de ingresos muy grande para estas organizaciones criminales, como el secuestro extorsivo, bueno, ni que hablar, el negocio del sicariato, ¿no? Se acusa incluso a miembros del Tren de Aragua de haber sido parte de este operativo de represión transnacional donde muere en Chile, donde matan brutalmente en Chile a un ex militar venezolano disidente, ¿no? Marco esto porque es otra la realidad que vive Chile en relación a la situación de la migración irregular. Por supuesto, siempre vale decir que el grueso de los migrantes que huyen de países como Venezuela, que es la mayor sangría en términos de la diáspora más grande de América Latina, el grueso no son criminales. Pero es cierto que en medio de una migración tan masiva, las organizaciones criminales se cuelan y en Chile ha tenido su expresión. Nosotros también tuvimos migración importante venezolana. Y no se ha visto casos que vengan, ¿no? Bueno, yo te diría que igual nunca hay que cantar victoria con estas organizaciones y más si empieza a implementarse una política mucho más fuerte de mano dura. Estas organizaciones migran muy fácilmente, muy fácilmente. Así que hay que poner la lupa sobre qué es lo que pueda pasar incluso con procesos de deportaciones masivas, como lo que se anticipa puede pasar en Chile, ¿no? También es cierto que la Argentina tiene una tradición de inmigración que a ningún candidato expectable se le ocurriría ir contra la migración, ¿no? En ese sentido, en Chile es un fenómeno novedoso. No tuvieron tradición de inmigración en el siglo XX y entonces ahí es más fácil un lenguaje xenófobo que en la Argentina en las elecciones no suele darse. Bueno, vuelvo a Chile, está José María allí, nuestro compañero que con Gonzalo Báñez también está cubriendo todo lo que pasa con las elecciones. Está ahí en el comando de campaña de, él me va a decir de quién, a ver, de Kast. A ver, José María, vamos. Sí. De José Antonio Kast, lo saludo nuevamente, saludo además con mucho cariño a Caro, gran amiga, tantos años de cobertura. Estuvimos juntos, de hecho, en la última elección presidencial, cubriendo esa elección entre Boric y Kast. Y parece que esta va a ser la vencida, ¿no? A esta hora se dice en el comando de Kast, al menos 10 puntos de diferencia sería el resultado final de esta elección. Están empezando a llegar las mesas predictoras, que es un conjunto de mesas en el país que reflejan
según ellos y según algunos canales de televisión que también están haciendo el ejercicio, reflejan fielmente el resultado que podría ser el resultado final. Y a esta hora, esas mesas predictoras arrojan un 59,92% para José Antonio Kast y un 40,14% para Janet Jara. Insisto, son mesas que aún se están contando, estos son votos que están llegando totalmente en vivo, las mesas ni siquiera han dejado de contarse, pero son un conjunto de mesas predictoras a nivel nacional. ¿Dijiste qué diferencia obtendría Kast? 59,92% a 40,04% de Janet Jara. O sea, son 20 puntos de distancia a esta hora en las mesas predictoras, lo que estaría separando a José Antonio Kast de Janet Jara. Y esa es la razón por la que, por ejemplo, en primera vuelta en este búnker, esta es la zona donde se van a hacer las vocerías, no estamos en TN totalmente en vivo, afuera ya está el escenario montado. En primera vuelta se esperó mucho más. Acá ya está el escenario montado afuera de este búnker. José María del Pino, ya vuelvo con vos. Ahora me llama Gonzalo Báñez, ahí también en Santiago. Gonza. Sí, así es, Dari, porque en línea con lo que venía mencionando José María del Pino, esta gran diferencia, bueno, aquí estamos viendo, por ejemplo, una mesa que ya está terminando, está por lo menos promediando también el recuento. Me voy a alejar porque estaba hablándole fuerte a una de los fiscales de esta mesa. Y bueno, también marca las claras, ¿no? La diferencia, en este caso no tan abultada entre José Antonio Kast y Jara. Nosotros en algunos minutos nos vamos a mover hasta ese punto donde marcaba recién José María del Pino, en las afueras del Partido Republicano, este partido que fundó José Antonio Kast en 2019 para diferenciarse de lo que es el amplio espectro de la derecha aquí en Chile y donde se espera que haya una convocatoria multitudinaria, llegada a las 8 o 9 de la noche, cuando se confirmen ya oficialmente los resultados. Por eso es que se montó el escenario. Allí en las afueras se espera también un discurso de José Antonio Kast, que posiblemente sea moderado. Hoy más temprano hablábamos con él y repasábamos también, ¿no?, hace un ratito la posición y la mirada para con la Argentina. La Argentina está mirando muy de cerca estas elecciones por la buena relación. Se conocen Kast y Javier Milei y confirmaría este giro a la derecha que se está viendo en distintos países de la región. Bolivia hace poco tiempo, Peña, ni hablar Milei. Hay que ver qué pasa el año que viene en Colombia, en Brasil, también lógicamente en Perú. Así que esto marcaría una confirmación del camino y el rumbo que está tomando la derecha. Por eso es que la Casa Rosada, por eso es que el gobierno de Javier Milei mira con mucha atención qué es lo que puede beneficiar o en qué puede impactar también este buen vínculo. Bueno, hay una cuestión de la ruta bioceánica en donde la Argentina apunta y busca también usar el Océano Pacífico como una puerta de salida de las exportaciones de la Argentina, generar una mayor fluidez a través de los cruces fronterizos terrestres, sobre todo la cosa, ¿no?, a través de la cordillera de los Andes y bueno, y buscar una mayor confluencia en materia económica y en materia comercial, a lo que el gobierno de Javier Milei busca y mucho en toda la región. Lógicamente, cuando hay una afinidad política como puede haber con Kast, puede eso hacerlo más fluido y más pujante también. Es importante marcar algo. Lo que Kast plantea es un gobierno casi que entra en una situación de abordaje de emergencia de la situación de seguridad. Incluso habla de cerca de 300.000 personas en situación de irregularidad. Quiero marcar esto porque estas cosas tienen un impacto regional, ¿eh? Sí. Atención con esto. Incluso podemos empezar a ver a muchas personas empezando a migrar dentro de América Latina. Me parece que el horizonte de regreso a sus países de origen, sobre todo a Venezuela, ¿no?, porque principalmente el flujo viene desde allí, es muy improbable, pero sí podemos empezar a ver movimientos internos dentro de nuestro continente de estas personas que están en situación de irregularidad y a las cuales se les está diciendo salgan e intenten entrar a Chile por la vía regular. Este es el discurso de Kast. Bueno, ya seguimos con Chile, por supuesto estamos atentísimos a lo que está pasando allí. 18:29 minutos, esto se llama Buena Semana, todavía nos queda mucha información hasta las 20. Ya está el señor Adrián Ventura, muy preparado ya para contarnos todo. Está el profe acá. ¿Está todo bien, Adrián? Estoy escuchando con muchísima atención. Bueno, sí, lo noto muy atento. Claro, un dato a tener en cuenta. No es
un hombre de afuera del sistema, es un hombre del sistema. No, para nada. No es un outsider. No es un outsider. Claro. Por eso decía que es... No es Milei, como decíamos. No es Milei. Milei. Casi te diría que tiene más parecidos con Bolsonaro como Sí. figura que Muy con parecido. Milei. Fue legislador como Más Bolsonaro. allá de que no tiene esa raíz militar que sí tenía Pero sí fue diputado como Bolsonaro, 4 periodos. Fue diputado y además es de corte conservador. Es esencialmente un conservador, ¿no? No un libertario, es un conservador. Exactamente, no es un libertario, es un ¿Y conservador. en política económica que es nacionalista o es aperturista como Milei? Bueno, es un hombre... ¿Es un Trump o es un Milei? Te diría que es un gran pragmático. En su discurso lo que estamos escuchando es un Kast que primero le quiere hacer frente a todas las trabas que viene teniendo Chile para abrirse a inversiones, ¿no? Escuchaba... Bueno, nosotros pensamos que Chile es un gran ejemplo y un ejemplo virtuoso de un país abierto a inversiones, pero hoy escuchaba a algunos especialistas decir... Estuvimos tan cerrados en Argentina que Chile nos pareció bien. necesitamos abrirnos más. Otra cosa que me parece muy importante, y en ese sentido sí hay una suerte de efecto motosierra en términos de propuestas, es lo que decía Gonza, ¿no? La reducción de gasto, la reducción de déficit. Claramente, Kast viene a ser, por eso decía, casi un gobierno... Y a ordenar todo, porque viene a ser casi una especie de primera fase de gobierno de emergencia. Emergencia en materia de seguridad, emergencia en materia migratoria y, por supuesto, abordar la economía y volver a poner a andar de una manera, digamos, con indicadores un poquito menos mediocres la economía de Chile.